¿Ok? Bueno, pues esa es la explicación de lo que pasó hoy en Estados Unidos. Y pues vamos a empezar a ver la situación de lo nuestro, que es nuestra clase, con el tema que estábamos viendo sobre el dominio espacial del derecho internacional público. Ya hablamos sobre todo el derecho del mar, ya hablamos sobre las convenciones, estábamos hablando de esto, si no mal recuerdo, ahí nos quedamos, ¿no? A ver si ahorita ya lo, lo vemos en la pantalla. Aquí está. Estábamos hablando de esto del mar territorial. A ver, vamos a hacerlo grande. Y de las bahías históricas, que son aquellas en las cuales me congelé. Ah, ya. Ok. Aquellas en las cuales los estados han ejercido la soberanía desde tiempo inmemorial y aunque no cumplan los requisitos establecidos en la, en la, en el derecho, en el Tratado sobre Derecho del Mar, pues ya los estados la reconocen como propias y ya no tienen que hacer ninguna concesión. Hablamos sobre todos los aspectos que tenía esta situación. ¿Qué es el paso inocente? El derecho de paso inocente es algo que se tiene que hacer por el mar territorial y creo que también ya lo habíamos hecho patente porque habíamos comentado, es un paso continuo, sin detenerse, bajo el cual los estados, los barcos de los estados que no son los del territorio, nada más van de un lado a otro, pueden dejar pasar así, sin ningún problema, pero siempre y cuando sus actitudes no sean hostiles. Eso es el derecho de paso inocente. Por lo tanto, ¿qué se considerará que sería un acto agresivo? Bueno, la situación es la siguiente. Por ahí alguien tiene el micrófono abierto aparte de mí y se oye espantoso. A ver, vamos a... Ah, ya, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles serían los casos en los cuales el paso inocente no se debe de realizar? Bueno, fíjense nada más, ahí van las siguientes. Cualquier amenaza o uso de la fuerza. Un barco de guerra tiene derecho de paso inocente también, pero se supone que nada más es para proveerse y retirarse. Pero si por alguna razón se usa a ese barco de guerra en contra de la soberanía de algún estado, automáticamente se considera acto hostil y no puede ser posible porque es un acto de guerra. Cuando se hace ejercicio práctica con armas de cualquier clase. Por ejemplo, si los barcos de Estados Unidos le dicen, estamos haciendo prácticas en el Golfo de México, pues que lo hagan en el Golfo de México que les toca a ellos, no en el Golfo de México que nos toca a nosotros. Si están haciendo actos o prácticas o ejercicios armados en nuestras aguas, se podría entender que es un acto de guerra premeditado y entonces se podría declarar la guerra. Ojo, cosa muy distinta es cuando hay ejercicios, digamos, bilaterales, es decir, concertados entre los dos países. ¿Por qué? Porque si ahí yo te estoy dando o te estoy pidiendo que hagamos ejercicios entre los dos ejércitos, sería muy poco ético que yo te ande diciendo, me estás tratando de ofender. Y obviamente ahí se tendría que revocar un poquito la idea de que estabas haciendo actos hostiles cuando yo dije voy a hacer actos de trabajo continuo contigo. Otro caso específico es cuando el barco empieza a buscar situaciones de sacar información. Lo que diríamos aquí es que es una situación de tipo pirático o un tipo espionaje y obviamente aquí la situación está en que ante una causa de espionaje, pues se pierde cualquier posibilidad de entender que hay un derecho de paso inocente. También estamos hablando de acto de propaganda. Eso también es muy cierto porque yo les tendría que recordar que mucho tiempo antes, cierren el micrófono, por favor. El microfonito, por favor, háganos el favor, ¿no? Después anda uno enterando de que no le trajeron los juguetes a los niños. Eso, gracias. Este,
si ustedes van a Florida, en Florida, la isla de Cuba en un día claro sí se ve, o sea, así de cerca está. Y durante el tiempo que estuvo Fidel Castro en el poder, hubo un caso muy sonado de Radio Martí. Radio Martí era una estación de radio que se transmitía, digamos, ni siquiera desde la península de la Florida, se transmitía desde un barco en aguas territoriales estadounidenses, pero era una señal de radio que llamaba al levantamiento en contra de Fidel Castro. Entonces, pues es algo que no se debe de permitir. Por lo tanto, ese tipo de actitud o ese tipo de actividad se puede considerar que es una situación antijurídica por parte del Estado que esté transmitiendo señales de una estación de radio en aguas territoriales. También el lanzamiento, recepción o embarco de aeronaves. Algo que queda muy claro, los portaaviones, esos barcos grandes que tienen aviones, no pueden estar en aguas territoriales porque se puede considerar que es un acto de guerra, principalmente entendido por la cercanía que tienen el barco y que es muy fácil que las aeronaves puedan hacer un ataque fugaz, un ataque rápido. Eso es la razón por la cual no se puede hacer este tipo de cuestiones. Tampoco se puede lanzamiento, recepción o embarque de dispositivos militares, porque también se considera un acto de guerra. El embarco o desembarco de cualquier producto, moneda, persona en contravención con los reglamentos y las leyes de leyes aduaneras, fiscales o los derechos del Estado ribereño, cualquier acto de contaminación intencional, que eso también hace mucho daño, actividades de pesca, ya comentamos en el mar territorial, no se puede pescar y si lo haces, pues estás convirtiendo eso en un acto delictivo. La realización de actividades de investigación, si no tienes los permisos del Estado ribereño, no puedes hacer investigación. Cualquier acto dirigido a perturbar los sistemas de comunicaciones. Si se pueden mandar señales de radio, de televisión, pues cualquier tipo de comunicación se puede ver afectada por un barco. Y cualquier otra actividad que no esté directamente relacionada con solamente el hecho del paso, que como ya les dije, tiene que ser continuo, tiene que ser rápido, no te puedes detener bajo ninguna circunstancia. Esto es lo que se refiere a el hecho de paso por el mar territorial. Ahora, ya habíamos comentado esto, la zona contigua, que son 24 millas a partir de las líneas de base, se considera que son necesariamente para protección. O sea, mar territorial no es protección, el mar territorial es territorio. Para la protección de ese territorio tenemos otras 12 millas de zona contigua en donde el Estado ribereño va a poder hacer ejercicios de vigilancia o de policía. Y obviamente si haces alguna actividad que yo considere que es algo indebido, entonces voy a hacer lo que sea necesario para poder detenerte, porque es mi territorio y previendo, pues estoy ejerciendo mis actos de policía. Ok, los estrechos. ¿Qué son los estrechos? Esta es la parte 3 del convenio de Montego Bay. Nosotros vamos a entender estrechos como aquel paso de mar delimitado entre dos territorios que conecta a un mar con otro mar. La diferencia, por ejemplo, con los canales, esto es muy importante, ¿eh? La diferencia con los canales es que el estrecho es natural, en cambio el canal es necesariamente un acto artificial, es una construcción artificial. Y por ejemplo, tenemos nosotros la diferencia con el canal de Panamá, que el canal de Panamá, por ejemplo, es una construcción y por lo tanto no permite el uso de agua salada. Los canales no usan agua salada, agua dulce. ¿Por qué el agua salada no? Porque el agua salada destruye las estructuras y por lo tanto ya no puede servir. O sea, tiende a ser destructor de todo lo que construyas ahí. Entonces, pues necesitan agua dulce. Ahora imagínense la situación de tener un canal con agua dulce,
donde el agua dulce es una de las cosas más raras que existe en la naturaleza y que desgraciadamente no se puede tener tanta como para tener un canal. Todos los canales son de agua dulce. Pero, por ejemplo, el canal de Suez, hasta las últimas ocasiones en que estuvimos al pendiente, se estaba comentando que una compañía japonesa iba a cambiar las construcciones del canal de Suez para permitir barcos de 180,000 toneladas. El barco más grande que podía pasar era de 120,000, pero ya la construcción naval, pues ahorita anda sobre barcos de 250,000, por lo tanto, sería para un canal un barco mediano, 180,000 toneladas. Pero, por ejemplo, el canal de Panamá ya se quedó muy atrás. Sí, qué padre que regresó con los panameños, sí, qué bonito que ya lo tienen en soberanía, pero el problema para los panameños es que el canal de Panamá solamente admite barcos de hasta 60,000 toneladas. O sea, el canal de Suez todavía en eso es más grande, pero ya a como están las construcciones actuales de la construcción naval de barcos, pues resulta ser que está muy pequeño y por eso andan buscando los panameños a otros constructores, otra vez los japoneses se están apuntando, para poder abrir el canal y que pueda permitir barcos de 180,000. Sin embargo, pues es algo muy difícil. Ahora, ¿cuáles son las situaciones con los estrechos? En los estrechos, generalmente, aunque parezca que es una jaladota, dice, ay, el maestro quién sabe qué fumó. No, los estrechos generalmente tienen carriles y los carriles implican que unos barcos van para este lado y otros barcos van para acá, siempre y cuando el estrecho lo permita. O sea, no todos los estrechos tienen doble sentido. Hay algunos que solamente permiten un sentido o en un momento dado, si nada más hay un sentido y hay barcos esperando, como se dice vulgarmente, se tienen que formar. Y entonces pasa uno de un lado y hasta que salga del estrecho, pasa el otro del otro lado. Digamos una circulación de 1 a 1, que en México, pues eso parece que no existe porque todos quieren aventar y si pasan 4 o 5, aunque los otros estén esperando, les vale. No, en los canales sí se hace circulación de 1 a 1. Por eso los barcos se tienen que fondear para poder entrar al canal cuando le toque su momento. Ahora bien, en estos estrechos, por obvias razones, se permite el derecho de paso inocente y se va a considerar hostil si en el territorio de un canal, de pronto un barco de guerra se queda varado, porque eso implicaría forzosamente un acto de guerra, ya sea contra uno o el otro país de los estrechos, o si el estrecho pertenece a un solo país, se podría considerar como un acto hostil contra ese país. Entonces, los estrechos tienen ese tipo de determinaciones para el manejo del tráfico y para que se pueda llevar a cabo la operación. Por lo tanto, aquí habría que entender que no hay muchos estrechos y sin embargo los que existen son de importancia. Por ejemplo, en América, en América tenemos el estrecho de Bering, que une el mar de Chukotka con el mar de Bering, que es por donde se supone que llegó el hombre a América, en la parte sur de Alaska, bueno, más bien en la parte noroeste de Alaska y la parte sureste de Rusia, donde todavía están las situaciones siberianas estas del territorio ruso. Después tenemos el estrecho de San Lorenzo, que une al Golfo de San Lorenzo, que ya es en parte Canadá, junto con ya empiezan los grandes lagos, y también une al lago Ontario. Eso es en la zona cercana a los Estados Unidos. Después de ahí, no hay otro estrecho, sino hasta el sur, el famoso estrecho de Magallanes, que une los dos mares más importantes del mundo, el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Ojo, señores, por ahí debe de haber alguna pregunta en el examen que dice que diga usted qué océanos conecta el canal de Panamá, pues también el Pacífico y el Atlántico. Pero no hay que confundirse, porque, por ejemplo, el canal de Panamá fue construido por el hombre.
el estrecho de Magallanes es natural y por lo tanto el estrecho no hay que confundirlo con el canal de Panamá. ¿Ok? A lo mejor diga usted el estrecho que une el Atlántico con el Pacífico y si ustedes no captan esta idea, van a poner que el canal de Panamá y no, eso no debe de ser. Esos son los de América. En Europa, empezamos con el estrecho de la Mancha, mal llamado canal. Sí, es esa franja de mar que une lo que sería Reino Unido con Francia, pero no es Canal de la Mancha, es Estrecho de la Mancha, porque es natural. Ahí se une el Océano Atlántico con el Mar del Norte. Después tenemos el Estrecho Kattegat, que une el Mar del Norte con el Mar Báltico, que aquí lo tenemos ejemplificados en el mapa. Por acá está el Kattegat, miren, este es el Kattegat. Después tenemos los daneses, el Gran Belt, el Pequeño Belt y no existe el Mediano Belt, existe el Son o el Orson. Estos tres son los que están, si ven ustedes el mapa y si ven el cursor, son los que están por aquí. Uno es el Pequeño Belt, otro es el Gran Belt y otro es el Orson o algunos los llaman nada más Son. ¿Ok? Después tenemos que unen diversas partes del Océano Báltico. Después nos vamos a la zona del Mediterráneo. Y en el Mediterráneo tenemos el estrecho de Kerch, que une el mar de Azov con el mar Negro. Después tenemos el estrecho del Bósforo, que es el que une el mar Negro con el mar de Mármara. Y tenemos el estrecho de los Dardanelos, que une el mar de Mármara con el mar Egeo. Después tenemos, ya entrando hacia el Mediterráneo, el estrecho de Malta, que une al mar Ligurio con el mar Tirreno. Después el estrecho de Otranto, que une el mar Jónico con el mar Adriático. Estos están en la zona de Italia. Y después tenemos el estrecho de Bonifacio, que une el mar Tirreno con el mar Mediterráneo, y el estrecho de Gibraltar, que une al mar Mediterráneo con el océano Atlántico. En África tenemos el estrecho de Mozambique, que une dos porciones del océano Índico. Y en Asia tenemos el estrecho de Hormuz, que está en la zona del Medio Oriente, que une el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico. Tenemos el estrecho Bab el-Mandeb, que une el Golfo de Adén con el Mar Rojo. Y en su parte oriental, en la parte del extremo oriente, tenemos el estrecho de Corea, que une el mar Amarillo y el mar de Japón, y el estrecho de Luzón, que une al mar de China con el océano Pacífico. Y en Oceanía tenemos el estrecho de Torres, que une el mar de Arafura con el mar de Coral. Aquí la situación es que muchos agarran y dicen, oye, ¿y dónde tienen los Bósforos? Y las mujeres así como que se apanican porque diciendo, híjole, no, yo no sé ni dónde tengo los Bósforos. Pues hay una situación, el Bósforo, pues le pueden decir, qué ignorante eres, porque el Bósforo es un estrecho que une el mar de Negro con el mar de Mármara, así de plano, para que las mujeres no se sientan ofendidas al respecto. ¿Ok? Muy bien. Y vamos con el estrecho más bien con el derecho del mar en cuanto a la parte cuarta, los estados archipelágicos. Hay una parte en el cuestionario que habla de las novedades del convenio de Montego Bay. Esta es una de las primeras novedades del convenio Montego Bay. Está a punto de cortárseme, así que si se me corta, me conecto inmediatamente. El estado archipelágico se debe ser definido como aquel estado que está formado por islas. Ya llegamos a los 40 minutos. Corto y empiezo la nueva.